8 de la mañana con 48 minutos, 8 con 48 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado, nos acompaña vía telemática el ex vicecanciller de la República, Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Cómo está, ex vicecanciller? Buenos días, bienvenido, les Buenos saludamos, días, Alexis. ¿Cómo está? buenos días, un gusto de conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El presidente de la República ha realizado una extensa gira por varios países del mundo. Empezó por los Estados Unidos, se trasladó a Europa, ha llegado a Israel y se reunió también con representantes de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí. ¿Cómo mira usted este nuevo proceso de visita del presidente de la República a otras naciones? ¿Qué significa? ¿Cómo entender este giro en su política internacional o cómo está haciendo su política internacional? ¿En qué consiste la misma? Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Miren, en primer lugar hay que manifestar que toda gira de un presidente puede ser positiva para el país. Los contactos que va a realizar, los proyectos que se llegan a concretar, no solamente en el campo económico, en el campo de cooperación e inclusive en el campo político internacional, pueden ser muy útiles. El presidente ha iniciado una larga gira por países totalmente unos distintos de otros. Me parece que la parte de la gira que le falta todavía es ir a Francia e ir a Inglaterra, con lo cual completaría un viaje, uno de los viajes más extensos en la historia de los últimos años de un presidente del Ecuador. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de estos viajes? Todavía no lo sabemos. El presidente, cuando retorne, nos dará una lista exacta de qué ha obtenido, qué contactos ha hecho, ¿no?, que sean beneficiosos para el Ecuador. No solamente en el campo comercial, en el campo político, de política internacional, y la presencia del Ecuador en estos sitios que acabo de mencionar. Específicamente, por los lugares a los que visitó, doctor, buenos días, un gusto saludarle. Por los lugares a los que visitó, por las características que tiene cada uno de estos países, ¿en qué áreas, más allá de las que ya nos han dicho los ministros, que podría ser una, por ejemplo, la energética, en qué otras áreas se podría alcanzar acuerdos, si se quiere, de otro tipo? Bueno, son países que el Ecuador mantiene relaciones desde hace muchísimos años, particularmente con la primera visita que hizo fue Italia, aunque simplemente para el sepelio del Papa Francisco, ¿no? Pero con países europeos mantenemos una larga tradición de relaciones que son de décadas anteriores. Con los países árabes es menor el tiempo que tenemos relaciones, pero no dejan de ser importantes. Uno de los campos que se ha hablado es, por ejemplo, que como noticia que nos llegó prácticamente de la primera visita o de la segunda visita a un país árabe que realizó, es de haber llegado a manifestar el país respectivo el interés de una vivienda barata, es decir, cooperar para que el Ecuador pueda iniciar un programa de vivienda barata. Yo creo que eso es un tema muy importante. Con los otros países no se ha especificado, a más de decir que mirar por contactos comerciales de tipo general, de cooperación, ¿no? No se ha especificado exactamente en qué áreas van a intervenir. Ahora bien, la misión que acompaña al presidente es sumamente grande. Tiene una misión de 12 personas, en que incluyen muchísimos ministros de distintas ramas. Entonces, de cada uno de estos ministros me imagino que pondrá empeño en el área que le corresponde. Por ejemplo, en el caso de la visita que está anunciada a Israel, o que ya la ha realizado a Israel, se supone que con Israel tenemos una cooperación bastante estrecha entre las fuerzas aéreas del Ecuador e Israel. Vamos a ver qué es lo que viene de un país que actualmente está en guerra. De otro país que se supone que va a visitar es Ucrania, que se entrevistará con Zelensky, y entonces habrá que ver qué potencial tenemos para lograr las inversiones extranjeras en el país, que no es nada fácil, porque para que alguien invierta en el Ecuador tienen que darse circunstancias internas nuestras que sean muy favorables para ello. Yo diría, para mencionar algunas, no todas, un tema fundamental es la seguridad jurídica.
que tan afectada está en el Ecuador por los casos de corrupción que han habido en las últimas décadas. Una seguridad jurídica que no puede cambiar las normas de un día para otro. Otro tema muy importante que ese sí el presidente Noboa ha tratado de abordar en este año y medio que ha ejercido la presidencia, es la seguridad interna, que obviamente no se ha logrado todavía decir, bueno, hemos eliminado la acción de bandas peligrosas, de bandas de narcotraficantes, bandas terroristas, en fin, y el Ecuador ha vuelto a ser lo que durante muchísimos años fuimos una isla de paz en el continente. Entendemos que este es uno de los temas fundamentales para que pueda atraerse inversión. Uh-huh. Otro tema que también es importante, que obviamente que debe tratarse, no necesariamente en este viaje, pero es la lucha contra el narcotráfico, que tanto daño nos ha hecho a nosotros, y particularmente, pues en este caso, yo pienso que debe realizarse alguna gestión que sea sumamente exitosa con Colombia, ya que la cercanía a los campos de cultivos de drogas en Colombia están muy cerca de la frontera con nosotros, y de hecho nos han convertido en un lugar de paso para la exportación de droga, particularmente de cocaína, ¿no? Uh-huh. Doctor, en medio de esta gira internacional, específicamente en su paso por Abu Dhabi, el presidente ha firmado un decreto con el que se condena la presunta influencia de este grupo, los Hermanos Musulmanes, en actos terroristas en Ecuador. ¿Hasta qué punto esto va a servir un poco para lograr esa cooperación con este sector del mundo? Bueno, habría que ver el texto del acuerdo que se ha suscrito. Podría ser interesante, porque de esto de los hermanos musulmanes hay noticias de que han actuado alguna vez en el Ecuador, pero yo creo que lo más importante son la presencia de la corrupción en general en Ecuador, la presencia del narcotráfico y lo que se deriva del narcotráfico, que es fundamentalmente el lavado de dinero por un lado y el tránsito de sustancias totalmente ajenas a nuestra vida, como es la cocaína, en fin, todo este tipo de drogas que pasan al país y que nos dejan una estela de efectos que se las puede ver en que la droga, inclusive ahora tenemos un gran consumo interno de drogas. No es raro ver gente que reparte ciertas bolsitas que se entregan bajo la manga, como se diga, en las calles, en el centro de Quito, por ejemplo, o se expenden a la salida de colegios y universidades, lo cual es sumamente grave para el futuro de la juventud ecuatoriana. Uh-huh. Doctor, usted mencionaba antes acertadamente este asunto de la falta de seguridad jurídica, que podría ser una de las principales trabas u obstáculos para que los inversionistas, ya sean públicos o privados del exterior, puedan venir a nuestro país a invertir. ¿Cuánto podría abonar a esto, a la seguridad jurídica que deberíamos tener y ofrecer como país para que vengan inversionistas de afuera, el hecho de plantear la posibilidad de reformar la Constitución, que nos llevaría a un proceso de más de un año de no saber qué reglas claras vamos a tener para no solo para hacer negocios, sino para llevar la vida en el país? En general, la Constitución de Montecristi, que es la que está vigente, ¿no?, protege al delincuente. Si uno se analiza que es muy fácil hablar de la protección de la gente que comete delitos. Entonces hay que hacer un cambio radical en la Constitución, volver quizá a términos de alguna Constitución anterior que demostró su eficacia en su momento, ¿no?, y dar una seguridad general. No solamente el tema de el nombramiento de jueces, el nombramiento de otras autoridades que están en entredicho, ¿no?, que es parte de la seguridad jurídica. Por un lado, hay que tener jueces probos, que no se los compre con unos pocos dólares, porque en realidad, y hemos visto casos de haber utilizado $200,000 para obtener la libertad de alguien, ¿no?, y eso no puede ser. Los jueces tienen que ser realmente probos, es decir, que la selección de los jueces se tiene que ser muy cuidadosa,
para que no exista estos casos de corrupción en que simplemente muchas veces un detenido ingresa y a los 2 días sale nuevamente en libertad como si nada hubiera pasado. Yo creo que es uno de los temas más difíciles que tiene que afrontar el gobierno, pero que tiene que hacerlo para lograr lo que en alguna época teníamos, jueces probos, jueces que no se los compraba, ¿no? Y que actuaban dentro de los márgenes de la ley. Doctor. No es posible que un juez dicte la libertad de un delincuente sin más. No es posible. Doctor, ¿me puede decir usted en qué artículo de la Constitución, la Constitución de Montecristi, protege a los delincuentes? Bueno, no es así la cosa, no es un tema específico, pero usted ve las diversas facilidades que se dan. Y hemos visto casos de personas que ingresan a la cárcel y a los pocos días están otra vez en las calles. Entonces tiene que darse normas más claras, más precisas de tipo general, para que puedan actuar, obviamente, por un lado la policía, que eso algo se ha logrado, que la policía pueda integrarse en la actividad antidelincuentes, en este caso inclusive también las Fuerzas Armadas, ¿no? Para prevenir este tipo de cosas que ocurren que realmente afectan. Otro tema que nos ha afectado durante muchísimos años, inclusive en el inicio del presidente Noboa, que la seguridad en las cárceles, que parece que últimamente estamos marchando mejor, ¿no? Porque no es posible que en las cárceles sean centros centros para delinquir y centros de los cuales salen las órdenes para efectuar inclusive secuestros o lo que sea, ¿no? Que no puede ser eso. De alguna manera hay que controlar eso y reprimir todo ese tipo de cosas para lograr que el país vuelva a tener un alineamiento con la seguridad, que la gente pueda a la noche salir a la calle y transitar sin ningún temor de que en un momento dado verse envuelto en un tiroteo, como ha ocurrido inclusive en estos últimos días, en tiroteos en los cuales perecen personas, algunas inocentes y otras no. Muy gentil, doctor. Muchísimas gracias por atendernos y por comentar con nosotros estos temas. Muy amable. Muchas gracias. Encantado, gracias.